Gotitas del saber. Historia. Hablando del palo. Sépase bien que los paleros trabajamos con los muertos. Somos los muerteros de la religión. Es la parte complicada de la misma, ya que como dicen los yorubas, Iku lo bi osha, el muerto pare al santo. Es decir, no hay santo ni fa si no hay muerto. Mayombe es un vocablo congo que significa magistrado, jefe o superior, gobernador, denominación o título honorífico. Se llama mayombero al hechicero de tradición conga, oficiante de la regla que se conoce como palomonte, la cual rinde culto a los muertos y a los espíritus de la naturaleza. Mayombe es la íntima relación del espíritu de un muerto que junto con los animales, las aguas, los minerales, las tierras, los palos, las hierbas, conforman el universo adorado por los descendientes cubanos de los hombres y mujeres traídos del reino Manicongo. En mayor parte, el Egun, muertos, a que nosotros nos referiremos aquí es al Eguns de nuestras familias ancestrales. Esos que llevan los genes, nuestra composición de la vida, esos que están pegados a nosotros por generaciones de unos cientos de años. Incluso ese concepto cruza en esos que fueron iniciados por la misma persona. Ellos llegaron a ser por el ritual y por omisión. Nuestras familias ancestrales también. Aún nuestros eguns pueden ser esos que en vida nos dedicaron tiempo para levantarnos a nosotros, para amarnos, y en retorno nosotros hicimos la misma cosa por ellos. Esos que mientras, tranquilo en el mundo del espíritu, antes de cruzar a esta tierra, hicieron la promesa para ser nuestros amigos, para ayudarnos, sin cuestionar, estarían con nosotros. Esas gentes que en vida nos hicieron sentir bien y especial, ellos pasaron a formar parte de nuestros relicarios ancestrales. Es por ello que nos guían desde el otro lado y nosotros los ayudamos a alcanzar la vida eterna con nuestras oraciones. El culto a Egungun en Nigeria tiene un solo propósito, es de bajar los espíritus de esos que han pasado a la otra vida y por lo menos comunicarse una vez al año con ellos, como si ellos estuvieran vivos. Las familias mantienen unos atributos en una habitación detrás de sus casas, las cosas que sus difuntos usaron. Los veneran como si el ex dueño todavía viviera. Ellos piden los remedios a asuntos diarios de la vida. Ellos intercambian obsequios como si el difunto estuviera vivo. En América, el culto de Egun no tuvo tanto auge como en África. El bantú del Congo llegó a ser el brujo que usó los espíritus para sus actos nefastos. Palo Mayombe y sus afiliados llegaron a ser los más fuertes grupos, porque eran muy violentos y se podría usar para luchar contra las atrocidades de la esclavitud. Por lo tanto, gozó más fama alrededor de esa etapa esclavista. La religión yoruba, luego bautizada con el nombre de Lukumi, más firme en sus costumbres y menos agresiva, llegó a ser el grupo religioso que era la más frecuentada en Cuba de esclavos y criollos libres. La religión del Palo Mayombe continuó su máxima evolución pese a que casi fue abolida en Cuba, país donde se aglomeraron la mayoría de los esclavos africanos. Se reemplazó el culto de Egun con el espiritismo europeo. El afrocubano vio una oportunidad de dar a luz una vez más a la creencia de venerar a los antepasados
mezclando el espiritismo europeo y la religión africana, trayendo una forma nueva de venerar a los eguns de los antepasados. Hacían una bóveda espiritual donde se supone se concentra la fuerza de nuestros difuntos. Esta se forma con 7 o 9 copas de agua, uno al centro que lleva dentro un crucifijo, las reliquias y los retratos de los seres amados desaparecidos. En esta bóveda, el creyente encierra también su eguns espiritual de los indios nativos, los gitanos, el Congo o cualquier grupo étnico que el creyente tenga. Para hablar con el egun, uno necesita la ayuda de un medio entrenado para este trabajo. Una práctica común entre Yoruba, santería, Lukumi, palo mayombe, es no comenzar ningún ritual sin venerar la memoria de los antepasados, por medio de los rezos, plegarias, comidas, sacrificios. En palo, las reglas de Congo, la nganga, es el término utilizado para definir al caldero de cerámica o de hierro en el cual los paleros mantienen su espiritualidad. En el lado Congo del vudú haitiano, los amuletos o resguardos mantienen su misma función, derivados de una práctica primitiva original de esa religión. Son muy prácticos, decorativos y poderosos. La nganga, en cambio, está llena de muchos implementos y sería casi imposible cargarla siempre con usted a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Comienzan a formarse en Cuba los primeros asentamientos de la cultura bantú con carácter definido que se unificaron al principio del siglo XIX. Se decía que eran de origen congo porque ellos, con sus fuertes rasgos, denominaron el resto de los grupos étnicos que eran mondongo, bisongo y timbiceros, mandingas, etc. De raíz Imbisa, traído de lo que son los actuales estados de Zaire, el Congo, Angola y Mozambique. Ninguno conservó la pureza de su origen y, sin embargo, es el segundo en importancia de los cultos de origen africano en Cuba. Se dividen 3 reglas principales: Mayombe, Briyumba y Kimbisa. Esta última creada por Andrés Petit para unificar los poderes de la santería y el catolicismo en el culto Congo, que rápidamente se extendió las otras por necesidad de fortalecerse, asimilando ciertos elementos yorubas cristianos. Por eso las vírgenes y santos católicos, los orishas santeros y empungos son como un mismo santo. Petit hizo un revoltijo, cogió de todo trabajo con palo, con hocha, con santo, metió el espiritismo, la brujería, la iglesia, cuanto encontró para vencerlo, todo sin embargo. Tomó más de los congos que de los lukumi, así como el jerarca mayor en el palo mayombe es el tate Nkisi, el padre nganga, el padrino quien tiene los conocimientos para funcionar ante la nganga, que es como la casa de su muerto, esclavizado a la voluntad del palero, del cual se posesionan en medio de cantos para predecir y aconsejar, mediante un trato con el muerto que vive en la cazuela. Nosotros lo atendemos, por ejemplo, derramamos sangre de un pollo, gallo u otro animal recién sacrificado, y a cambio el muerto obedecerá y protegerá contra todo lo malo. También el palero emplea para adivinar que es un cuerno que tiene en su interior ingredientes mágicos cuya abertura está tapada por un espejo que el brujo va ahumando a través de las figuras que aparecen entre el humo y también a través de los conocidos chamalongos. Lo básico es ver el futuro para arreglar la vida de manera más rápida y eficaz. Históricamente, las prácticas de la regla conga o mayombe han recibido por desconocimiento de la población el calificativo como brujería, opinión que evidencia, entre otros, los no informados, la sobreposición
del componente mágico de esta expresión religiosa al resto de los elementos que la identifican. La magia es solo el medio por el cual el iniciado equilibra las fuerzas del bien y del mal y evita cuanto frene el desarrollo normal de su vida. Créditos para el autor.